Las voces de los verdaderos protagonistas. En Voces RCN. Verdaderos protagonistas son los invitados a Voces RCN esta noche. En primer lugar se encuentra con nosotros Diana Otavo del Polo Democrático. Bienvenida a esta mesa. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a la audiencia y al equipo de Voces RCN. Óscar Ramírez, concejal, gracias por estar aquí. Muy buenas noches, un saludo especial a todos los oyentes hoy de Voces RCN. Juan Alberto Londoño, ex viceministro de Hacienda, gracias por acompañarnos. Juan Carlos, un gusto acompañarlos y un gusto saludarlo a usted y a toda la audiencia. Y en segundos llegará el representante Edward Sarmiento. Bueno, el primer asunto tiene que ver con el proyecto de presupuesto presentado por el gobierno ante el Congreso de la República y por la respuesta del Congreso en las últimas horas. ¿Qué fue lo que pasó, Alejandro Villegas? Pues Iragorri, que finalmente hubo una especie de rebelión de algunos congresistas, especialmente el Senado de las comisiones económicas. Terminaron asistiendo al Congreso de la República, pero se ausentaron de los debates cuando se estaba discutiendo la ponencia que fue erradicada en las últimas horas por parte del gobierno nacional. Esa ponencia que por lo demás estuvo rodeada del escándalo por el recorte en un 70% del presupuesto para la registraduría y el Consejo Nacional Electoral. La voz de alerta la dio la senadora Angélica Lozano, con la que hablamos hace algunos minutos en Voces RCN, y ese ambiente terminó enrareciendo la discusión en el Congreso de la República. Finalmente, por la falta de quórum, se hundió la posibilidad. Hoy era el último día para discutir y votar esa ponencia de la ley de presupuesto, y ha anunciado el presidente Gustavo Petro desde Nueva York que va a ser expedida por decreto, esto para evitar esto que se llegaría pues a una cesación en los pagos y algo que se conoce también como la dictadura fiscal, para evitar que entremos en una especie de parálisis como con frecuencia escuchamos en las noticias en los Estados Unidos, Iragorri. Así que el balón está en la cancha del presidente Petro, y finalmente, y como lo ha anunciado él mismo, va a ser aprobado el presupuesto con los 523 billones que ha sido el monto que ha radicado ante el Congreso de la República. Gracias, Alejandro. ¿Cuál es la gran conclusión de todo esto que ha ocurrido? Juan Alberto Londoño, ¿cuál es su opinión? Juan Carlos, yo partiría por decir que el gobierno nacional mostró una incapacidad de llegar a consensos, que llevó al límite a todo el Congreso con una idea de que le aprobaran un presupuesto que está absolutamente desfinanciado. El presupuesto tiene unos supuestos terribles, y es pasar de ingresos tributarios de 258 billones de pesos, si es que se llegan a recaudar este año, a 316 el próximo año. Eso es un incremento del 22.4% de los impuestos que vamos a pagar, los que hoy pagamos impuestos, cuando nuestra economía crece al 2%. Creo que fue una jugada adicionalmente para que no tuviera que discutir y pudiera sacar su presupuesto por decreto con una cosa que es atentar contra la democracia. Todos sabemos que hay una frase máxima que dice que no hay impuestos sin representación, y es lo mismo con el gasto. El gasto, el que debe decir para dónde va el gasto, es el gobierno nacional, es el Congreso de la República, perdón. Y cuando él lo saca por decreto para recortarlo, lo que está haciendo es diciendo, yo voy a decir cuál es el gasto que se puede hacer y cuál es el que no se puede hacer. Entonces creo que fue una jugada para él tener el control de todo el manejo presupuestal. Y se vio también, como lo dijo la senadora Angélica Lozano, cuando dijo, yo voy a guardarme los recursos de la registraduría y yo miraré si los desembolso, cuándo los desembolso, por qué los desembolso. Es tener un control sobre el presupuesto que no debe tener, y es la situación más antidemocrática que uno puede ver. ¿Coincide con ese punto de vista Diana Otavo? No, y principalmente porque los oyentes deben entender cuál es el procedimiento y el mecanismo por medio del cual se aprueba un presupuesto. Esta es la primera vez en la historia de Colombia, si no estoy mal, que a un presidente se le niega la posibilidad de llevar a debate un presupuesto general de la República. Y es una situación que se da, dice aquí el colega ponente, por una incapacidad del gobierno. Sin embargo, yo le quiero decir a los oyentes una cosa. Un congresista hoy en Colombia gana más o menos en salario bruto 47, 48 millones de pesos, más 50 salarios mínimos que tiene una UTL.
Es decir, cada congresista nos cuesta más o menos al mes 115, 120 millones de pesos. Eso quiere decir que en un año son más o menos 1.400 millones de pesos por congresista. Lo que pasó el día de hoy es que 11 congresistas de las comisiones de Senado, las comisiones económicas, decidieron levantarse por la mañana, presentarse en el trabajo y decir, hola, aquí estoy, y paso seguido irse de su lugar de trabajo, para evitar un debate que es trascendental para la vida del gobierno. Es decir, tenemos 11 congresistas que se ganan por año 1.400 millones de pesos para su labor. 1.400 millones de pesos que le pagamos nosotros con impuestos de la ciudadanía, y ellos van, dicen, sí llegué a trabajar, y reglón seguido se levantan y se van. Y el asunto con esto tiene que ver con que se le dice hoy al gobierno que es un gobierno antidemocrático, pero quien niega la posibilidad de un debate en el Congreso realmente son los congresistas que no asisten a su trabajo, a un trabajo por el que se les paga. Los congresistas de la oposición hoy deberían ser investigados por llamar a lista y abandonar su puesto de trabajo, porque eso da pérdida de investidura. En un segundo punto, el Congreso tenía la posibilidad de modificar el presupuesto, de llegar a un punto donde se recortan cosas. Eso pasa todo el tiempo, pero la actitud de las comisiones terceras del Senado desde un principio, de oposición en su mayoría, fue simplemente no dar el debate. ¿Por qué? Porque básicamente querían generar esta desinformación que nos acaban de dar. Es decir, el presidente lo quiere decretar porque no tiene nada que hacer. Y eso es falso. Aquí hay una separación de poderes, y uno de esos poderes hoy en Colombia decidió no hacer su trabajo, pero ausentarse que es el debate el legislativo. como una manera de protesta no es también un argumento legislativo válido, doctor Otavo. Sé que no es lo ideal. Pues no es legal en la Comisión Quinta, eso da una sanción para el congresista. Pues no, ausentarse, no dice eso. Sí, claro, ausentarse de los debates y de las votaciones una vez usted dice que sí está en el recinto solo para llamar. Pero que estamos discutiendo la labor del congresista, pues, o el presupuesto. Pues claro, es que porque los congresistas no van a trabajar, los congresistas no van a trabajar y posteriormente dicen que esto es una dictadura. Yo le digo a gente de Comisión Tercera, sinceramente, y los taxistas que van escuchando este programa, que no se ganan 1.400 millones de pesos al año para su trabajo. Esos taxistas dirían, señor taxista, usted que me escucha, ¿se presenta a su trabajo, se sienta en el taxi y se sale, igual le pagan? La respuesta es no. A estos congresistas de oposición y de Comisión Tercera, pues debería darse la posibilidad por lo menos de que los ciudadanos podamos decir que ese salario de hoy no se les paga porque no van a trabajar. Yo sí creo que los congresistas ausentes tienen que responder por su ausencia en el Congreso, porque es que estamos pagándole a un montón de gente vaga que se levanta, va y dice, hola, aquí estoy, y después se va del recinto y no vota los proyectos de ley para después salir a gritar que esto es una dictadura. Entonces yo a los oyentes y a los oyentes le digo, mire, todos los que tenemos un trabajo, tenemos que asistir y trabajar en nuestro horario de trabajo. Lo que pasó hoy en el Congreso es que 12 senadores de la República dijeron, yo voy a faltar a mi trabajo y que me paguen igual para intentar tumbar la democracia de este país y tumbar un presupuesto general de la nación que no tiene ningún sentido porque igual la legislación es absolutamente clara y el presidente lo puede expedir por decreto. Ya. Óscar Ramírez, ¿qué piensa del asunto? Pues yo tomaría el mismo argumento y le diría qué pensarían los taxistas cuando el gobierno tiene que presentar una ley de financiamiento, que no es otra cosa que una reforma tributaria del orden de 12 billones de pesos, porque tenemos al frente un gobierno derrochador, un gobierno que no ejecuta, un gobierno incapaz y que lo ha demostrado en cada una de sus carteras. Cuando nosotros nos damos cuenta que a lo largo del año vamos a tener problemas para el recaudo y que lo que va a significar el déficit en este presupuesto es del orden de 22 billones de pesos, 12 billones por cuenta de esa ley de financiamiento, más 10 porque no se van a cumplir las expectativas de recaudo, pues yo quiero que el gobierno de Gustavo Petro le ponga la cara a los ciudadanos y a los taxistas que nos van escuchando, decirle, mire, tienen que salir a pagar más impuestos porque tenemos un gobierno que no hace bien las cosas, que no lo planifica bien, que tiene unos recursos por ejecutar y no los ejecutan, que indudablemente le han hecho un recorte a todas las carteras menos a las que ellos consideran
consideran estratégicas en los temas comunicacionales, en el tema que ellos hoy los gobiernan, que es el tema del cambio, en generar esas fracciones en la sociedad y esas separaciones que indudablemente lo único que conllevan es a que tengamos un escenario de total incertidumbre. Hoy no hay ningún colombiano que se levante tranquilo todas las mañanas con tener certeza si mañana va a tener trabajo o no. La única certeza que tenemos es que contamos con un gobierno que indudablemente no da las tranquilidades, no da los mensajes y que la economía se ve enfriando y indudablemente el perjudicado es el ciudadano de a pie. Edward Sarmiento, ¿cuál es su opinión? Bueno, buenas noches a todas y todos. Pues miren, primero yo sí creo que no se puede desestimar la discusión sobre quedarse o no en la discusión del presupuesto por algo básico. Y es que si se quedaba ese grupo de senadores conformaban quórum y tenían que dar la discusión. Pero la discusión aquí, con el nuevo actuar de la oposición constante, es dar la discusión en estos escenarios, en los micrófonos de los medios de comunicación, que varios son bastante generosos con la oposición, no tanto con los sectores de gobierno, y al mismo tiempo a través de las redes sociales. Pero dar la discusión en el escenario de la discusión prácticamente no están. Si ustedes ven, hay anuncios, hay discursos, el presidente de las comisiones conjuntas de Cámara lo decía en su intervención de cierre. Vienen, echan el discurso, se hacen el video para Twitter y se van. ¿Y dónde está la discusión en ese momento? Claro, no vale la pena hacer quórum para cuando hay quórum y tienen las mayorías, les alcanza para desaprobar, para negar los artículos que consideren lesivos, para obligar, si se quiere, al gobierno nacional a moverse de sus posiciones. Pero no es la intención discutir el presupuesto en sí mismo. Sabían que el resultado claro de impedir que se conformara quórum, era que el presidente tenía que luego, porque así lo dice la ley, tenía que luego expedir el presupuesto general de la nación vía decreto y la narrativa estaba lista. Petro prefiere imponer el presupuesto por decreto porque es un autócrata, porque es un dictador, porque no quiere negociar, porque es un incapaz de lograr consensos, pero en el escenario donde se construyen los consensos, pues no está con quién consensuarse si se van y rompen el quórum. Juan Carlos, déjeme robarle un minuto. Mire, ¿cómo es de raro el discurso? El presupuesto tiene unos tiempos exactos para su aprobación. Antes del 15 de agosto se puede devolver por parte del Congreso. Y ese día, ¿quién rompió el quórum? Lo rompió la bancada de gobierno, cuando el Congreso le dijo, le voy a devolver el presupuesto porque está mal hecho. El presupuesto está mal hecho. No cumple con la ley. La ley le dice que tiene que estar acorde al marco fiscal de mediano plazo. Y el Congreso se lo dijo, y le dijo, se lo voy a devolver. Y ese día, el que levantó el quórum y no dejó que hubiera quórum fue el gobierno nacional. Pero adicionalmente, para el 15 de septiembre, hace una semana, se tenía que aprobar el monto. Y se le negó al gobierno el monto del presupuesto. Una decisión efectiva, con discusión, le dijo, no le aprobamos el monto, gobierno. Y el gobierno, ya negado el monto, dice, no me importa, presentó el mismo monto a primer debate y después dice, no, es que la oposición fue la que se salió. No, es que la oposición y no solo oposición, los que consideraban que el presupuesto está mal hecho, que no cumple con los preceptos económicos, ya se lo habían dicho, le negaron el monto y antes se lo iban a devolver y ahí rompió quórum. Pero es que parten de supuestos, ¿no? O sea, aquí se ha dicho, por ejemplo, que con seguridad no se va a lograr la expectativa de recaudo. Y eso es un supuesto, pues claramente. Que no, entonces se argumenta sobre el supuesto y es muy difícil lograr acuerdos y cerrar un presupuesto si la argumentación es un supuesto del que no tienen de dónde agarrarse. Pero además, para la ley de financiamiento que dice, yo quisiera que los congresistas fueran a trabajar a ver si la debaten. Pero es que está muy fregado para un ciudadano de a pie que uno esté pagando 289 congresistas del bolsillo de uno, que radican un proyecto de ley de financiamiento como lo han radicado todos los gobiernos. Aquí que no nos digan que es que no se han radicado reformas tributarias 1, 2 y 3. Todos los gobiernos, incluidos el gobierno Duque, el gobierno Santos, todos han radicado propuestas de cambios tributarios. El problema aquí que vamos a tener como colombianos es que estamos pagándole a unas bancadas de oposición, gracias a Dios no todos los congresistas, pero unas bancadas que son significativamente mayoritarias, a las que les estamos pagando un sueldazo sin que vayan a trabajar. ¿Qué colombiano
puede ganar hoy 47 millones de pesos y ausentarse del trabajo? El mismo que se Nadie, ausentó cuando les iban a nadie. devolver el Entonces, presupuesto. que hoy el Congreso, yo creo que ese es un llamado, uno puede distanciarse políticamente, podemos evidentemente tener percepciones distintas de la economía. Unas personas que, por ejemplo, dieron el subsidio a la gasolina como si no hubiera un mañana y llenaron este país de deudas, pueden decir, es que nosotros sí sabíamos de economía, pero ahora que ustedes están pagando nuestra deuda, de pronto ustedes no saben tanto. Eso, digamos, son posiciones económicas. Sin embargo, esas posiciones nosotros hoy elegimos 289 congresistas para que las debatan en el Congreso. Para eso es que les pagamos. Que hoy la oposición vea en simplemente no ir a trabajar el camino, me parece no solamente lamentable, sino que habla mucho del nivel y el tipo de congresistas de oposición que existen en el Congreso. Yo creo que hay gente muy buena. Por ejemplo, de la bancada de Centro Democrático, yo siempre he dicho que Andrés Forero es un tipo con el que uno puede disentir ideológicamente. Yo no estoy de acuerdo en muchas de sus posturas, pero es un tipo que intenta hacer los debates. La realidad hoy de las bancadas es que esa no es la mayoría de las bancadas de oposición. Él es una excepción a la regla. Cuando uno se sienta en el Congreso a ver los debates del Congreso, a una como ciudadana que paga impuestos le da vergüenza. Y yo creo que la ciudadanía simplemente debería decirle al Congreso, oiga, aunque sea, vayan a trabajar, hola. Aunque sea, lo mínimo es eso. Alejandro. Oiga, pero es que quiero preguntarles, porque esto estaba antecedido por ese mico, o no está muy claro si eso realmente fue un accidente frente a la posibilidad de un recorte del 70% del presupuesto para la registraduría del Consejo Nacional Electoral. Y creo que aquí el propio gobierno salió a reconocer en voz del ministro Cristo que hubo una terrible equivocación. ¿Ustedes creen que fue un accidente, que esto fue una casualidad, o creen que pudo existir una intención deliberada en ese recorte del presupuesto y crear una especie de fondo para mantener los recursos y entregarlos a cuentagotas, doctor Sarmiento? Miren, realmente es claro, primero, muy difícilmente, si no fuese una equivocación, un ministro iba a salir diciendo era una equivocación, que además se radica en la ponencia, ¿sí? Es decir, tendrían que haberse confabulado personas de todas las bancadas para hacerle la jugada al registrador, y sabemos que el registrador tiene bastantes amigos en el Congreso. Pero además, porque es que eso no va a salvar ningún presupuesto. Eso no va a salvar ningún presupuesto, pues no va a fondear ninguna de las posibles afugias y cálculos que algunos han dicho que no se van a dar en recaudo y demás, o la posible no aprobación de una ley de financiamiento. Pero además también porque es que eso, a ese supuesto mico que el ministro reconoce que fue una equivocación, que rápidamente en la mañana se corrige mediante proposición del ministerio, no solo lo que dicen firmaron como 70 congresistas, el mismo ministerio radica una proposición para corregir la equivocación, pero además es que le cuelgan una idea bastante mentirosa, y es que sí o sí se aprueban los recursos, siempre a la registraduría, los recursos del posible costo de las elecciones. Eso nunca ha pasado. Los recursos de las elecciones se van fondeando a medida que la registraduría los va pidiendo. Yo, hago parte de la dirección del Polo con Diana hace mucho tiempo. A nosotros mismos nos ha tocado esperar que la registraduría, en todas nuestras consultas, cada 2 años en nuestros congresos, el registrador haga el estudio del costo, se lo envía al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Hacienda le desembolse la plata, y así para cada uno de los eventos electorales. Y hoy salieron con la narrativa: Petro va a dejar sin elecciones a Colombia en el 2026. ¿Será el pacto el que va a organizar las elecciones? O sea, tenemos una capacidad para crear fábulas en el imaginario de la gente con cosas tan simples como algo que se corregía con una proposición, que claro, una cosa es el funcionamiento de la registraduría y otra cosa la realización de las elecciones. El nivel de polarización en el que está el país, una suspicacia de ese tamaño no se presta para interpretaciones de toda naturaleza. No, porque es que un ente nacional del tamaño de la registraduría no se va a dejar sin funcionamiento, y es de eso lo que estábamos hablando. No la mentira, no el globo que echaron de que se está dejando sin plata las elecciones de 2026, que fue el gancho narrativo de todo el día, de todos los medios y de todos los sectores de oposición, de oposición centrista y de oposición derechista. Y por fortuna se corrigió, déjeme decirle, doctor Sarmiento, porque
esto sí creo que genera preocupación para ustedes y para todos los sectores políticos del país. Pero le aseguro, aun cuando no se hubiese corregido esta mañana, se iba a terminar corrigiendo. 1, 2, el efecto igual no terminó dándose de ninguna manera porque va a salir el presupuesto por decreto. Pero tercero, insisto, es una mentira que eso estaba relacionado directamente con la organización de las elecciones de Doctor 2026. Londoño, ¿usted ve allí oscuras intenciones o esto fue un hierro rutinario en las discusiones y ponencias de presupuestos? Pues yo trabajé en el Ministerio de Hacienda 2 veces y una como viceministro 3 años en la que presenté los presupuestos y no veo cómo uno se equivoca de los recursos de la registraduría ponerlos en el Ministerio de Hacienda. No hay forma de equivocarse, no hay forma de hacer los números y decir es que registraduría y Minhacienda están pegados y entonces me descaché de renglón. Pero lo segundo, y por favor no conduzcamos a error a los oyentes, nunca se dijo que a la registraduría se le iba a dejar sin plata para el funcionamiento. Se le estaba manteniendo los presupuestos del funcionamiento normal. Lo que pasa es que el próximo año no es un año de funcionamiento normal, sino es el año preelectoral donde se alista todo el trabajo para las elecciones, se contrata toda la tecnología para las elecciones y esos recursos están todas las elecciones en la registraduría. Lo que acaba de decir el colega de que se le hace la solicitud a la registraduría, claro, cada vez que se hace una elección, una consulta, se le piden los recursos a la registraduría y la registraduría, como dice el presupuesto, tiene que tener la autorización legal para gastarla. Y aquí no la tenía porque le estaban diciendo, usted solo puede gastar, la registraduría solo puede gastar 3 pesos y los adicionales no los tiene, no los hubiera podido gastar a menos de que el gobierno dijera, yo le doy de mi bolsa. No, pero es Hacienda el que va fondeando las elecciones, pues no claro, es la registraduría. Pero es que Hacienda fondea todo el presupuesto general de la nación. Pero lo tiene Hacienda le va diciendo el presupuesto del Ministerio de la Igualdad que no ha ejecutado un peso, se lo autorizamos desde el principio y yo le voy pasando los recursos. Pero la ley tiene que decir cuáles son los recursos que puede gastar. Entonces lo que usted está cometiendo es un error técnico muy profundo de decir que si la apropiación presupuestal no estaba en la registraduría, no había ningún problema. Eso es gravísimo. La plata no estaba, no tenía autorización de gasto, que es lo que hace el presupuesto general de la nación, para que se la pasaran a la registraduría y la registraduría pudiera pagar las elecciones. Lo que yo estoy diciendo es que la apropiación presupuestal siempre la mantenía en los rubros la Hacienda. No se le trasladaban directo. ¿Sabes desde cuándo se le traslada a la registraduría? Que hay que reconocerlo, desde 2021 en el gobierno de Duque. Antes de eso lo conservó siempre Hacienda. Siempre Hacienda. Doctor Otavo, ¿su lectura es que aquí hubo una mala interpretación o hubo quizás una acción deliberada para mantener esos recursos en poder y casi que convertir a la registraduría en un ente dependiente del Ministerio de Hacienda? No, pues es que yo coincido. Les voy a poner a los oyentes un ejemplo. Nosotros teníamos el 7º Congreso del Polo Democrático y teníamos que hacer solicitud a la registraduría para unas elecciones populares que las estábamos organizando dentro del partido. Para que hiciesen esas elecciones, la registraduría tuvo que mandar primero un oficio, el CNE crea las elecciones, ellos le solicitan al CNE, perdón, al Ministerio de Hacienda el presupuesto, el Ministerio de Hacienda revisa los presupuestos y después les gira. Eso era lo que iba a pasar en la práctica con una corrección que hay que admitirla, porque nosotros tampoco tenemos la necesidad, que eso sí pasaba en otros gobiernos, por ejemplo, de ocultar la realidad. No, pues no. Hay un error en la redacción y se iba a corregir si el Congreso hubiera decidido hacer su trabajo y pues decidir corregir los errores que pueden haber, que claro que sí. Nosotros no decimos 100% perfectos, no somos, pues no. Si no, no tendríamos discusiones, problemas. El asunto aquí, que creo que es de fondo, es este modus operandi, que creo yo que sí es muy peligroso. Inventar algo o descubrir algo para tener buena fe en una congresista que yo considero seria, que es Angélica Lozano, y descubrir algo y que no se pueda debatir en el recinto donde se tiene que debatir,
porque no hay posibilidad para que tengan un debate como personas adultas a las que se les paga por hacer un trabajo, que yo sí insisto en que este Congreso tiene ese serio problema. En un segundo lugar, yo creo que mucho se ha hablado de la desfinanciación del país y de por qué el presupuesto tiene ese monto y no otro. Y el ministro de Hacienda hizo en el Congreso una exposición que a mí me parece muy valiosa, ojalá en eso nos pudiésemos centrar, en la manera en la que este gobierno ha decidido controlar una deuda pública que está absolutamente desbordada. Este gobierno, el gobierno anterior, la entregó con el 61%, es decir, de cada 100 pesos para los oyentes, estos debates económicos que a veces se tornan complejos. Desde 2019 a 2024, Colombia debía 49 de cada 100 pesitos. Cada 100 pesitos que usted pagaba por el IVA, de eso, Colombia debía en deuda 49 pesitos. En el gobierno Duque después de pandemia, 2020, 2021, 2022, esos 49 pesitos ya no eran 49, sino que resulta que metieron al país en una deuda que llegó al 61%. Y eso es lo que hoy, en Cata Blanca, este gobierno, para no perder las calificaciones, para tener mercados internacionales, pues está intentando controlar. Entonces, yo lo que creo es que es muy lamentable, a mí me parece triste que no se haya podido debatir un presupuesto en el Congreso. Eso me parece a mí lamentable, pero me parece aún más lamentable que no revisemos las causas de por qué ese presupuesto tiene esas cifras, que no revisemos unas propuestas de fondo, sobre todo para el pago de deuda externa, donde hoy se nos está yendo la mayor parte de ese presupuesto, que yo coincido con usted, concejal. Nosotros pagamos una cantidad de impuestos impresionante, quienes pagamos impuestos, porque hay que decir que en este país también grandes capitales no pagan impuestos. Pero simplemente para terminar, esa es la discusión de fondo. ¿Por qué nosotros terminamos pagando una deuda que pasó de 49 pesos cada 100 de recaudo a 61 en 3 años de gobierno de Iván Duque? Y una pandemia, ¿no? En plena pandemia, pero cuando uno va a ver qué se hizo con esa plata, pues entonces comienzan a salir debates como los del senador Correa, donde comienza a verse la plata desaparecida, ¿no? Que hoy admitió él en noticias, en un programa, y dijo, yo no tengo pruebas de los 100 billones. Lo que digo es que no puede asegurar que sean 100. Que fue tan absurdo que se inventó seguro una cifra comprarle madera al Plan del Golfo para hacerlo de San Andrés y las casas, eso sí es súper legal, súper legal. Pues a mí me parece que permítame tocarle al concejal, porque ya está por aquí Sebastián con el avance de noticias y si quieren, para que ya sigan discutiendo, concejal Ramírez Baus, ¿cuál es su lectura? A mí me sorprende la narrativa que tiene este gobierno. Yo siempre he tenido un dicho que además es muy popular y que la gente entiende con gran facilidad, y es que lo que no son cuentas son cuentos. Ustedes están echando cuentos día, tarde y noche. Para los que nos van escuchando, las cuentas son claras, el presupuesto está desfinanciado. ¿En cuánto está desfinanciado? En 12 billones. ¿De dónde va a sacar la plata el gobierno nacional? En una ley de financiamiento. ¿Qué es eso? Una ley, indudablemente una reforma tributaria que va a volver a afectar los bolsillos de los ciudadanos y de los colombianos. Nadie puede negar, los que estamos pagando declaración de renta, que ha aumentado significativamente el impuesto de renta. La gente está afectada indudablemente, estamos pagando, somos de los países que tenemos las tasas más altas de tributación, pero además no vemos ninguna responsabilidad fiscal. Es que indudablemente el gobierno viene año tras año, el 4% del PIB va al déficit fiscal de este país. ¿Qué quiere decir eso? Que estamos gastando más de lo que está ingresando. A mí me sorprende cómo nosotros como colombianos caminamos por encima de reservas de petróleo y de gas y estamos enfrentados a una crisis energética. ¿A costa de qué? De malos mensajes que se han enviado. Tenemos una gran compañía como Ecopetrol que hoy no tiene ganancias, que también ayudaban a ese presupuesto nacional, que indudablemente teníamos ingresos como país, pero todo lo que hacemos lo hacemos de manera equivocada. Y el único camino para que uno fracase como nación en términos económicos es gastar más
de lo que recibe, y eso es lo que está pasando en este país. Están buscando los ingresos a través de los impuestos a los ciudadanos cuando el país no crece. Yo no puedo exigirle y tener carga superior tributaria a los ciudadanos si no le genero los recursos y el crecimiento económico. Es que tienen expectativas de crecer el país al 3% y vamos con una expectativa del 2.1%. Por Dios, ¿de dónde va a sacar la gente para pagar más impuestos? Y obvio, lo que estamos diciendo, no tienen la expectativa, no se va a recaudar. El representante dice que eso es un supuesto, pero un supuesto que ya está metido, porque allá Mr. Taxi recién llegó, que es Mr. Loser, cuando llegó al gobierno dijo, no, vamos a tener un mayor incremento, un mayor recaudo. Ahí están las consecuencias, ahí está la demostración. Si estuvieran las cuentas como lo habían prometido, no estaríamos en esta vaca loca de tener un presupuesto financiado y obviamente o nuevamente obligar a los ciudadanos a una nueva carga tributaria. Yo le respondo parte de ese cuento. Bueno, sí, pero perdón, es que me toca ir a una pausa, de verdad, porque tenemos un compromiso comercial y con las noticias. 8 de la noche, 5 minutos. Continuamos. En Voces RCN. Seguimos en Voces RCN con Diana Otavo, Oscar Ramírez, Edward Sarmiento y Juan Alberto Londoño. Y Alejandro Villegas, el siguiente tema tiene que ver con el presidente Gustavo Petro. ¿Por qué razón? Y el calificativo que utilizó Iragorri, que todos recuerdan cuando dijo que había unas muñecas de la mafia, para referirse a mujeres periodistas. Pues el Consejo de Estado viene estudiando una acción de tutela que fue radicada en contra del presidente para que rectifique ese calificativo que utilizó en esas declaraciones. Sin embargo, la defensa del presidente Gustavo Petro le dirigió al Consejo de Estado un documento en el cual considera que es improcedente la acción de tutela por varias razones, porque no fue radicada por ninguna mujer periodista, que no solicitó una rectificación directamente a la presidencia de la República, pero llama la atención parte del argumento que se utiliza en este documento. Dice, existen periodistas que independientemente de su género han sido cooptados por el narcotráfico, lo cual representa una grave amenaza para la integridad de la profesión. Otro de los argumentos que destaca la oficina jurídica del presidente dice es que no acudió la persona que demandó a las acciones correctas para solicitar la retractación del presidente de la República y no lo radicó en la presidencia de la República. Por lo tanto, pues muchos consideran que esta es una especie de esguince que está utilizando el presidente para presentar esa rectificación que le han solicitado desde varias agremiaciones periodísticas por el calificativo de muñecas de la mafia. Iragorri. Muy bien, ¿está haciendo algún tipo de esguince el presidente, como dice Alejandro Villegas, o por el contrario, de eso no hay absolutamente nada? Oscar Ramírez. Pues claro que sí, está haciendo un esguince, pero más allá de eso, nosotros tenemos que hacerle un llamado de responsabilidad, de legitimidad, indudablemente de honorabilidad al presidente de la República. Gustavo Petro se equivoca todos los días, pero para hacerlo más crudo tiene que entender cuál es su rol hoy en el país. Hoy él es el presidente de los colombianos, de los que votaron y no votamos por él y que no acompañamos ninguna de sus políticas. Le queda muy mal al presidente de la República referirse así hacia los periodistas. Mi madre es periodista, por ejemplo, comunicadora social y periodista, indudablemente, claro que se ve afectada, y cualquiera que haga el ejercicio periodístico, claro que se va a ver afectado. Gustavo Petro tiene que entender que la campaña acabó hace 2 años, que él hoy es el presidente de la República, que hoy sus términos, indudablemente la manera de referirse debe ser respetuosa, debe honrar a todos los colombianos. Él hoy sale a cualquier gira internacional y representa a los 50 millones de colombianos, pero él insiste en seguirse refiriendo a todas las personas que no están de acuerdo con él, pues indudablemente en calumniarlas y difamarlas, porque no tenemos otra razón para que él actúe de esta manera. Claramente al presidente de la República le queda muy grande ese vestido de presidente de la República y no lleva en alto ni honra la bandera de Colombia, lastimosamente, lo digo como ciudadano. Diana Otavo, ¿está de acuerdo con Oscar Ramírez? Pues no estoy de acuerdo con Oscar, pero yo debo decir 2 cosas. La primera, ninguna persona en un cargo de poder puede referirse a otras personas que no están en ese mismo cargo de poder o digamos que no tienen la misma capacidad desde el Estado para actuar de una manera, de esta manera. Digamos, lo que deberíamos hacer como sociedad es tratar de evitar constantemente este tipo de calificativos. En este caso especial hay un derecho, el derecho que consagra nuestra Constitución a la libertad de expresión y el derecho a la libertad de prensa.
Eso es algo que en este gobierno no se ha sabido manejar, y debemos decirlo, pero no se ha sabido manejar en este gobierno ni en otros gobiernos. En el gobierno de Iván Duque yo quiero recordar que hubo perfilamiento de personas. Yo salí perfilada 2 veces, tanto en el proceso de la Casa de Nariño como por el Ejército Nacional. Aquí en otros gobiernos han asesinado periodistas, como en Jaime Garzón. Violaron y asesinaron y torturaron a una mujer como Ginette Bedoya. Digamos, el asunto de la relación gobierno con periodismo es un asunto que se ha manejado mal desde hace años. Yo esperaría que en el Congreso pudieran hacerse unos debates mucho más amplios sobre cómo se regula esa relación de poder, porque no está funcionando, no funciona en este gobierno y hay que admitirlo, no, esa relación no está bien, ni del presidente hacia los periodistas, ni tampoco de algunos periodistas contra el presidente. Yo a veces veo las declaraciones de algunas personas y digo, bueno, esto ya está en un nivel difícil, como meterse con la hija de menor de edad del presidente. Yo creo que hay unos límites también desde el periodismo hacia las personas que conforman el círculo cercano del presidente y el presidente mismo. Con esto dicho, yo sí creo que hay que pasar al proceso, nos están preguntando si hay un esguince. Procesalmente no lo hay, porque el Consejo de Estado no puede determinar si hay injuria y calumnia frente a un indeterminado. Y yo sí creo que aquí algo que se está volviendo costumbre es que las reglas y el debido proceso no le aplican al presidente. Es decir, cuando hay un proceso de denuncia por calumnia e injuria, hay una condicionante que cualquier abogado de primer semestre podría explicar en cualquier tipo de exposición, en cualquier tipo de clase. Si yo actúo como injuria y calumnia frente a otra persona, esa persona me puede denunciar. Pero si yo tengo un personaje indeterminado, no existe quien denuncie, ¿no? Entonces, evidentemente ese proceso, si se va por el debido proceso, ese proceso se va a caer en el Consejo de Estado, porque no existe ninguna persona nombrada por el presidente. Yo sí quisiera decir que más allá del proceso que se va a caer, porque pues es claramente una vía no accesible al derecho a la justicia, eso no se procede por ahí, yo sí quisiera ir más allá y decir lo siguiente. El Congreso, la presidencia o cualquier instancia de poder, los jueces, los magistrados, tienen que tener respeto por la Constitución que están defendiendo. Uno de los derechos que consagra esa Constitución es la libertad de expresión y la libertad de prensa y la protección especial que deben tener sobre todo las mujeres periodistas. ¿Eso está fallando en este gobierno? En mi concepto, sí, está fallando. No solamente de una vía, es decir, también de la otra vía de los periodistas hacia el presidente está mal. Sin embargo, yo creo que el camino va más allá de esto. Sí, señor, ya terminé. No extenderse mucho porque es difícil. Terminé, qué pena la explicación tan larga, pero ese sería mi punto de vista. Gracias. Muy bien. Juan Alberto Londoño, ¿qué piensa usted del tema? Yo quiero decir 3 cosas muy sencillas. Primero, la explicación que nos acaban de dar es un sancocho muy mal hecho, porque hablan de injuria y calumnia cuando hay una tutela. No tiene nada que ver con un proceso penal. Lo segundo, que es lo más grave, es que arrancó Diana muy bien, y hay que decirlo, está mal lo que se hizo. Está mal que el presidente haya atacado a las periodistas. Está mal que se trate de un tema de misoginia, porque además está refiriéndose de una forma despectiva contra las mujeres. Pero hay unos antecedentes. Ya le pasó cuando dijo que los que gritaban fuera Petro eran asesinos y le dijeron, usted no puede decir eso. Es que el presidente de la República tiene una responsabilidad con la sociedad muy grande. No puede seguir dividiendo. Y tiene que aprender a medirse. No es porque si sea una tutela o no sea una tutela. Eso no es el fondo de las cosas. El fondo de las cosas es que uno debe referirse de una forma respetuosa y sin estar atacando y poniendo en riesgo a las personas a las que se refiere. Y ese es el pecado que está cometiendo el presidente. Y él tiene que aprender a controlar lo que dice, porque lo que está haciendo es desunirnos y poner en riesgo, porque otras periodistas ya lo han dicho, que se sienten amenazadas por ese tipo de comentarios y que sienten que pone en peligro sus vidas al poner a gente a atacarlas después de esos comentarios. Eso era lo que yo quería decir.
Eduard Sarmiento, ¿qué piensa del tema? Bueno, voy a iniciar por lo que terminaba Diana en términos de proceso. Pues yo personalmente creo que es un proceso improcedente, pues que se tutelan los derechos de alguien en específico y no a persona indeterminada, pero yo me quiero salir de ahí, yo me quiero salir de esa discusión, porque en medio de todo yo me alineo con la postura pero no para el presidente en general. Las acusaciones generalizadas lo que pueden terminar logrando es estigmatización. Y yo estaría de acuerdo con ustedes con que no es correcto generalizar y además porque se hace a través de una figura, ¿no? La figura el nombre Muñecas de la Mafia hace referencia específicamente a un programa de ficción que pues encasilla, que buscaba tal vez encasillar a unas personas específicas que probablemente puedan tener, digamos, hacer méritos para ese encasillamiento, pero cuando se hace a persona indeterminada puede terminar logrando generalización. Y más con las mujeres en el ejercicio de lo público, sea lo político, sea lo mediático, sea la comunicación y demás. Y yo sí creo que me alineo con la comunicación de algunas mujeres en el sentido de hay que prevenir eso. Yo creo que, y sobre todo nosotros los hombres, estamos llamados a medir bastante lo que decimos en clave de figuras, usando figuras literarias, símiles y demás, porque desafortunadamente eso ha reforzado imaginarios en contra de las mujeres. Calla mujeres. Y yo sí quisiera, más allá de eso, salirme de la típica solidaridad sesgada de solo me solidarizo cuando es en contra de los sectores afines ideológicamente. ¿Sí? Y más allá de la solidaridad, yo sí creo que hay que prevenirlo. Hay una serie de normas en el país que se han venido construyendo para prevenir las violencias basadas en género, y pues por supuesto la violencia simbólica, la violencia psicológica existen, y eso hay que prevenirlo, y es una tarea de todas y todos. Yo no dudo ni un instante de la postura del presidente respecto de su postura. No creo que él piense absolutamente nada en contra de las mujeres, ni busque estigmatizar a todas las mujeres, ni muchísimo menos a todas las mujeres periodistas, pero a nosotros nos toca aprender bastante sobre cuándo actuamos y con nuestras actuaciones reforzamos las dinámicas patriarcales que luego promueven violencias basadas en género, y cuando nuestras actuaciones pueden terminar preveniéndolas o ayudándolas a prevenir. Y en esos casos yo creo que el silencio es mejor para nosotros los hombres, no usar ese tipo de figuras, porque podemos terminar cayendo ahí, o no nosotros directamente, pero cuando tenemos un micrófono a la mano, cuando tenemos mayor capacidad de difusión de nuestras palabras, pues promoviendo sin quererlo violencias basadas en género, en este caso principalmente simbólica, que nos falta muchísimo como sociedad colombiana. Creo que esto es una muestra no de lo que puede pasar con una persona en una figuración pública, sino lo que puede estar pasando con la sociedad colombiana. Es un llamado a la sociedad colombiana de cómo nosotros tramitamos la generación de mensajes de tal manera que, insisto, el uso de recursos figurativos y simbólicos no refuerce estigmatizaciones y no refuerce violencias basadas en género, y eso es un llamado para todas y todos. Se nos acabó el tiempo. Gracias, Diana Otavo, por haber estado aquí, Oscar Ramírez, Eduard Sarmiento y Juan Alberto Londoño, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Voces RCN, 8 de la noche, 24 minutos. Voces RCN.